El reino de la divina voluntad. Gracias por estar con nosotros en un programa más del Reino de la Divina Voluntad. Me encuentro con el doctor Salvador Tomasini, como siempre en nuestros programas. Gracias, doctor Tomasini, por estar con nosotros. ¿De qué, Ceci? Hola, amigos. Pues hablábamos un poco de los temas, de nuestros programas. Y le decía yo al doctor que a veces cuando uno considera que como que lo hizo muy mal, resulta que las personas lo ven muy bien. Y eso es porque a mí lo que me ocurre es que a lo mejor no me encuentro en el mejor ánimo o disposición cuando hago el programa, pero quizá esa mortificación de la falta de ánimo o disposición o que no me sentía a gusto en el mismo programa, y no me refiero solo a usted, sino en general, hacen que ese sacrificio, porque es un sacrificio hacerlo, de mucho éxito en los oyentes, porque ellos reflejan y reciben eso que nosotros les estamos dando, ¿verdad? Entonces, dentro de este contexto, nosotros el día de hoy, yo pensaba mucho, y le decía al doctor, que vivimos en el mundo del yo, en el mundo en donde nos preocupa nuestra persona, donde se nos exalta el yo en todo, hasta en la oración, y en donde poco se piensa en Dios, se piensa más en uno mismo, aunque sean cosas buenas, pero de acuerdo con los escritos de Luisa, pues esto nos aleja de Dios, nos aleja de la divina voluntad, y es lo que le quisiera yo preguntar al doctor que nos ahondara. ¿Por qué el hecho de que yo piense en mí y aunque sea algo bueno, me aleja de Dios? Bueno, yo creo que el punto tendríamos que empezar por los requisitos para vivir en la divina voluntad. No es lo mismo acercarse a Dios como tú lo estás poniendo, que ha sido lo que hemos practicado desde siempre. Ese acercamiento, ese querer cada día estar más cerca de Él, pero desde la voluntad humana. Y otra cosa es cuando ya él se vive en la divina voluntad. La religión tradicional, o sea, bueno, no tradicional, sino nuestro modo de comportarnos con Dios hasta estas fechas, ha sido desde una criatura caída, que somos nosotros, redimida por Jesús, pero con mil problemas todavía, con mil cosas en contra de nosotros, y la principal es la concupiscencia. Esa concupiscencia que nos hace eh, tender siempre hacia lo negativo, siempre hacia la parte contraria a lo que Dios quiere. Y eso nos pone en un punto de carencia, de miseria espiritual. No. Por lo tanto, necesitamos estar siempre en contacto con Dios, pero en una actitud de ruego, en una actitud del hombre necesitado, del hombre pues carente de todo y que siempre pide, ve en Dios a ese ser enorme, creador, que tiene todo lo posible en sus manos, que es poderoso, que puede hacer lo que quiera, y desde nuestra miseria imploramos que se apiade de nuestra miseria. Entonces ahí está la petición, esa petición que es el acercamiento a Dios. ¿Por qué me acerco a Dios? Para pedirle salud, pedirle trabajo, pedirle que se mejore en la situación social, política, familiar. Trato de pedir por algún familiar, por algunas personas. A veces en personas ya un poco más avanzadas, pensamos en toda la gente, en la familia humana, pensamos en pedir por toda la familia humana. En algunas ocasiones pensamos en reparar. Este es un punto importante porque ya nos vamos acercando a Dios, vamos reconociendo lo que somos y vamos pidiendo perdón, vamos reparando lo que todos nosotros hemos realizado en Sí. nuestra vida. Entonces, este es el acercamiento de Dios de una criatura caída y que vive en una santidad de virtudes. Sí.
Cuando llega a este punto de la divina voluntad, debemos aclarar lo siguiente: ¿qué es la voluntad de Dios? Porque casi que en la generalidad la tomamos como lo que Dios quiere. O sea, estamos tomando la voluntad de Dios como un acto volitivo de Dios, Así queriendo es. pidiendo conocer lo que Él quiere de nosotros. Y entonces, lógicamente, estamos al pendiente de todo lo que Dios quiere para nosotros, quiere, pero no estamos tomando en cuenta lo realmente eso, sino estamos viendo a Dios como el dador, como el mago, como el que otorga todo lo posible, y pensamos que Dios nos ama tanto que simplemente con pedirle y con tratar de seguir su voluntad, ese acto volitivo de Él, que con eso nos lo va a dar. Bueno, así ha sido hasta ahora. Incluso en el Evangelio Jesús nos dijo: pedid, pidan, pidan en mi nombre y mi Padre se los dará. ¿Sí? O sea, ese es como el punto principal. Pero la voluntad de Dios no es nada más un acto volitivo. Jesús nos explica en los escritos de Luisa que la voluntad es en donde están guardados todos los actos del ser. Wow. Para nosotros, pensamos que todo lo que hemos realizado como que ya se perdió, o sea, ya no existe, ya pasó. Lo que hicimos hace un minuto o lo que hicimos hace 10 años, ya no lo tenemos con nosotros. Eso es un terrible error. Lo traemos cargando nosotros. Y lo traemos cargando y lo traemos formando nuestra vida actual. Tan como un ejemplo para esto, pues tú habrás oído, y la gran mayoría de las personas lo han oído, que en términos psicológicos hay veces que hay que curar al niño interior. Ah, Que sí, se oye mucho eso. tenemos nuestro niño dañado, algo que pasó hace, no sé, 10, 20, De 50, años. Ujú. y que está afectando nuestra forma de ser, nuestra personalidad. Por lo tanto, eso nos demuestra que los actos anteriores no han pasado, existen en nosotros, están en nosotros y afectan nuestro comportamiento o conforman nuestra forma de ser. Cada acto que hacemos, Ceci, es como si estuviéramos levantando un muro, una barda. Cada acto es un tabique, un tabique, un tabique, un tabique. Y en la medida que se van acumulando estos actos o estos tabiques, ese muro va creciendo. Nuestra vida ha ido creciendo a partir de actos, desde el momento de ser concebido, en el momento de nacer, los alimentos, la enseñanza, el aprender a caminar, el aprender a balbucear, lo que hemos aprendido en la escuela, lo que aprendimos como oficio, todo eso es lo que comporta mi ser actual. Por lo tanto, todos los actos de mi vida es lo que forma lo que yo soy ahorita. Si nos quitaran un acto de esos, ¿qué pasaría? Ya no seríamos nosotros. Ya no seríamos exactamente los que somos ahora. Así es. Y probablemente ni siquiera existiríamos. Si te quitan un respiro, te quitan un latido, o sea, en realidad hubiéramos desaparecido hace no sé cuánto tiempo. Sí, claro. Entonces Jesús nos dice que la voluntad es como una caja donde se están guardando todos los actos del ser, y que la voluntad divina es exactamente igual, que Oh, es una caja en donde están guardados todos los actos del ser divino. No ha perdido ni un solo acto. Por eso es que Dios es un eterno presente, porque en su voluntad están todo lo que Él ha hecho, pero está en acto.
Es como si se estuviera repitiendo ahí continuamente. Entonces la voluntad de Dios es una caja enorme donde están todos los actos. Creación, redención, santificación. Y esos son los actos ad extra. Pero también tiene los actos ad intra, que son la generación del Verbo y la procedencia del Espíritu Santo. Todo esto está incluido en la voluntad de Dios. Entonces, ya tenemos una idea más o menos de lo que es esta voluntad. Pero también es el motor de todo lo que el ser hace. Dios tiene múltiples, infinitos atributos. Tiene la potencia, pero esa potencia no se desarrolla, no hace nada mientras la voluntad no se ponga en acción. En el momento que la voluntad quiere, en ese momento la potencia actúa. Dios es amor, pero si la voluntad no mueve al amor para amar, Dios no amaría. El ejemplo más o menos para entender esto es en nosotros. Ahorita una persona está como nosotros sentado, que tiene todo lo necesario para caminar. ¿Qué necesitas hacer para pararte y caminar? Es decidirse con Que la tu voluntad de... voluntad, que tu Ajá, voluntad diga párate y vete. vente. Ujú. ¿Sí? ¿Qué necesitas para hablar? Que tu voluntad diga empieza a hablar. Y así por el estilo. O sea, todo lo que hacemos tiene que ser impulsado, movido, ¿sí? Por la voluntad. Igual Dios. Todo lo que hace es su voluntad el motor. Y ahora sí, ya tenemos una idea clara de lo que es la voluntad de Dios. No es nada más el acto volitivo, el acto de lo que Dios quiere, sino es el lugar donde están guardados todos los actos y el motor que pone en marcha todos los atributos de Dios. Entonces, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios respecto de alguna circunstancia personal de mi propia vida o de lo que está ocurriendo? ¿Cómo puedo acceder yo a eso si está tan lejano a mí? Bueno, yo creo que en términos generales, conocer la voluntad de Dios como acto volitivo es muy sencillo. Sigue los mandamientos. Ahí está el acto volitivo de Dios. ¿Sí? Es una guía para decir, esto es lo que yo quiero. Tenemos el Evangelio. En el Evangelio como que se completa todo lo que dejó dicho en la ley. Y ese sería como la primera parte de cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la segunda? Cumple todo lo que debes hacer de acuerdo al estado en el que estás. El estado de soltero, el estado de casado, el estado de viudo, el estado de estudiante, el estado de abogado, el estado de médico, ¿sí? Ujú. O sea, todo lo que tú estás en donde estás, cúmplelo. Y entonces, cumpliendo estas cosas, cumplimos la voluntad de Dios. Casi siempre esto no lo tomamos en cuenta. Pensamos que son decisiones nuestras, pensamos que todo depende de nosotros y a Dios como que no lo metemos, Sí, ¿sí? sí. O sea, y no lo metemos, en realidad no lo metemos. Y por ejemplo, algo muy pues común en la actualidad, una pareja se conoce, se entienden, llegan a unirse en matrimonio y a los cuantos meses se divorcian, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hubo un entendimiento, no hubo un verdadero acercamiento y sobre todo no hubo esa petición a Dios de poner esa elección en manos de Dios. Nunca le hemos pedido a Dios un cónyuge santo. O Es que no sea, lo va a encontrar. bueno, quién sabe, a lo mejor sí. O sea, pero Perdón, perdón. no está bien.
¿Sí se entiende? O sea, a Dios Sí, como que lo hemos dejado aparte. Entonces, no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es que estemos siempre con Él, que siempre lo tengamos en cuenta en todas nuestras acciones. Y entonces, si hiciéramos eso, estaríamos cumpliendo la voluntad de Dios. Esa voluntad que todos hemos querido cumplir a veces, que los santos se han esmerado en conocer, pero qué lejos estamos de cumplir la voluntad de Dios, muy lejos. muy lejos. Por ejemplo, te sientas a comer y te preguntas cuál será la voluntad de Dios, que coma o no coma, que coma esto o que coma lo otro. Nunca te va a llegar la respuesta, Nunca. nunca. ¿Qué querrá Dios? ¿Que tomes agua o que tomes Coca-Cola? No, yo creo que no le ¿No? importa eso, ¿sí? Pues todo el mundo está, en eso basamos el querer hacer la voluntad de Dios. ¿Hacia dónde quiere Dios que me mueva ahorita? ¿Qué quiere Dios que haga yo ahorita? ¿Te va a responder? No, ¿No? Te responde con las situaciones en general. sí. Te ha planteado una norma de vida más o menos en general, pero no te está llevando de la mano para todo lo que debes hacer. Entonces, es que el cumplir la voluntad de Dios es lo más difícil que existe y al mismo tiempo lo más sencillo. Quiero cumplirla, cumplo los mandamientos, cumplo todo lo del Evangelio y listo, me acerco a la Y mi iglesia estado, y conforme a mi estado y también. O sea, conforme a mi estado. Ajá. Ahí estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Pero ahora llega este momento de la divina voluntad. En la santidad humana tenemos, como dije, necesidades. Y entonces tenemos que recurrir a Dios. Todo lo que pidan se les dará. Pidan, pidan, toquen, insistan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre está carente de todo. Y Dios es el que tiene todo. Llega la divina voluntad y nos dice Jesús, bueno, ahora ya no quiero que nada más veas cumplir mi voluntad. Ahora quiero darte mi voluntad como vida. O sea, ahora ya no vas a vivir de lo tuyo, sino vas a vivir de lo mío. Te voy a dar todo lo mío, te voy a dar mi voluntad. Y como en mi voluntad están todos mis actos, en mi voluntad están todos mis atributos, todo lo que yo soy, entonces eso es lo que te quiero dar. Pero para que pueda estar en ti, tienes que quitar todo lo que tú has formado en ti. ¿Sí? Sí, Volvamos al ejemplo de la barda, o sea, de esa barda, de ese muro que estamos levantando. Dios quería levantar un muro en nosotros, pero un muro igual al de Él. O sea, vamos a ponerlo con tabiques, ¿sí? Pero nosotros no quisimos hacer eso, no tuvimos la posibilidad. Y entonces hemos ido levantando ese muro con materiales nuestros. Y son materiales totalmente disímbolos de los de Él. Hemos ido juntando piedritas, varitas, ramas, o sea, y hemos ido levantando un muro, pero un muro que es diferente y muy frágil, y que en cualquier momento se tambalea y en cualquier momento puede llevarnos a la perdición. Entonces Jesús me dice, oye, es que yo no te creé así. Mi creación en ti fue de un muro firme, totalmente firme como el mío. Ahora yo te quiero dar lo mío, pero para eso necesitas quitar lo tuyo. ese es el problema. Necesitas quitar todo lo que has hecho, todo lo que tú crees que realmente es algo positivo y te voy a dar lo mío. Y ahí empieza el grave problema.
O sea, no nos vamos a meter ahorita en si aceptas o no aceptas y nada. Ya aceptaste, ya lo tienes. Entonces yo te pregunto, ¿qué cosa tienes tú en tu vida? ¿O qué cosa te falta en tu vida? Nada. Porque tienes la fuente de todos los bienes, tanto espirituales como materiales. Y tienes esa fuente que se llama divina voluntad, porque de ella emana todo. Así que lo primero que sucede es que la criatura ya no tiene carencias, lo tiene todo. Pero como somos muy, ¿cómo diríamos? Torpes, torpecitos, Sí, siempre estamos pensando en las cosas materiales y estamos pensando en lo que nos gustaría a nosotros tener o de qué manera nos gustaría vivir. Y no estamos aceptando lo que Dios ha planeado para nosotros y el lugar en donde Dios quiere que estemos nosotros. Un ejemplo muy sencillo de entender. Jesús es segunda persona de la Trinidad en una naturaleza humana. ¿De acuerdo? sí, Jesús lo tendría todo. yo creo que sí. Por supuesto que sí. Es la misma divinidad. Sí, nada más que Entonces, hecha hombre, lo tiene, sí, pero es la misma divinidad, divinidad. tiene todo, posee todo, lo puede todo, es merecedor de la gloria de todo, en fin. Pero su trabajo era venir a este mundo a redimir al hombre. Su decisión de él fue primero ser pobre, nació en la pobreza, ser un obrero, era carpintero, y durante 30 años de su vida en este mundo se la pasó en ese estado. ¿Tendría necesidades? Por Sí, supuesto que sí, necesidades de alimento, necesidades de todo. Sin embargo, estaba siempre, ¿cómo diríamos?, en la situación de aceptar lo que su condición de obrero le daba. Jamás estuvo inconforme, jamás estuvo diciendo, ay, yo quisiera tener, no sé, un palacio, yo quisiera tener súbditos, yo quisiera que hubiera quien me hiciera todo lo mío. Aceptó su condición que él mismo pensó para él, porque era necesario y era lo que era conveniente para poder redimirnos. Él aceptó, quiso, no solo aceptó, quiso sufrir. Quiso tener todos los sufrimientos que le fueron infringidos, los quiso de antemano desde toda la eternidad. mm, Por lo tanto, no tuvo ningún reparo en aceptar eso, aunque él era merecedor de toda la gloria, pero aceptó todo lo que le hicimos, porque era su función, su finalidad, el redimirnos a nosotros. claro. Bueno, si eso lo entiendo, entonces, ¿por qué no entiendo que mi situación, el lugar donde nací, la situación en que nací, el estado en que nací, no sea voluntad de Dios? ¿Por qué siempre vivo inconforme con lo que yo tengo? Interesante, ¿Sí? O muy sea, interesante. nunca he pensado que es Dios mismo poniendo a una criatura que va a desarrollar la vida de Él en este mundo y que tiene todos los bienes, toda la capacidad que tiene Dios, pero que su oficio es vivir en este medio. Y eso no quiere decir no trabajar, no quiere decir no tratar de salir adelante, Ah, pero siempre conforme a lo que Dios va decidiendo. doctor, yo aquí tengo una duda y perdone la interrupción. Dos dudas. Primero,
no me queda muy grande la voluntad de Dios respecto de mi poquedad. No me queda muy grande. Es decir, en este proceso de vivir la divina voluntad, el primer paso, pues lo puedo dar. Está relativamente sencillo, entre comillas, cumplir los mandamientos y vivir conforme a mi estado. Esa es la santidad humana. Entonces, eso realmente, pues, es relativamente sencillo. Y relativamente porque a veces para nosotros es a cuestas todo, pero digamos que es relativamente sencillo. Mira, espérame. No es sencillo, Ceci. Bueno, no es sencillo porque todo el mundo lo cumpliría. De 7,000 millones, más o menos, ¿sí? O Ajá. sea, de 7,000 millones de habitantes ahorita, yo te aseguro que ni 500,000 cumplen la voluntad de Dios. En ese contexto, de los mandamientos y de su vida. Así es, y de los deberes de Estado. Sí, Así sí, que a lo que me fácil refiero. no es. Ok, entonces digamos que el primer paso, bueno, pues está entendible. Vamos a ponerle entendible. Pero la segunda parte, en donde yo ya accedo a lo que es la voluntad de Dios y accedo a todos sus actos divinos, eso es lo que a mí me parece que me queda muy grande. O sea, que yo no Sí, tengo la capacidad, tú no, pero Dios sí. aunque yo no tenga, no sea el receptáculo adecuado. Perdón, pero somos el receptáculo adecuado. Lo malo es que lo hemos llenado con cosas que no son adecuadas. Tu Okay. vida, perdón, pero tu vida no sirve para nada. Así, total. Y tan es cierto, tan es verídico, que generalmente la persona cuando muere se tiene que ir al purgatorio. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿al purgatorio te van a castigar por haber sido buena? ¿Te van Es a verdad, castigar? es Porque verdad. entonces, ¿por qué la gran mayoría de las personas pasan por el purgatorio? El 99.99, Por eso, pero ¿por qué? porque nos queda grande. Por la falta de amor a Dios en todas tus obras. Cada obra que tú deberías de haber hecho en este mundo debería de haber sido con toda la intención de brindarle el amor a Dios. Y yo te pregunto, en ese parpadeo que estás haciendo ahorita, ¿estás poniendo el amor a Dios? No, doctor. En tu sueño, ¿estás poniendo el amor a Dios? En la hora de caminar, en la hora de estar trabajando, ¿estás poniendo el amor para Dios? No. Entonces, quiere decir que el purgatorio no es un castigo. El purgatorio es lo que el nombre dice, purgar. Te vas a purgar de lo tuyo, te vas a quitar lo humano para llenarte de lo divino, y lo divino es amor. Wow. Y amor a Dios. Por lo tanto, tu poquedad que tú dices, esa Incapacidad. indigna que dices, no es real. Yo sé que esto lo van a tomar a mal muchas personas, pero no importa, lo vamos a decir. O sea, nunca hemos entendido qué somos. Nunca hemos entendido, aunque nos lo han repetido desde las primeras palabras del Génesis. Fuiste creada a imagen y semejanza de Dios. Esa es la creación que Dios hizo de nosotros, a imagen y semejanza. Pero nosotros nos hemos empeñado en quitar la semejanza. No hemos podido quitar la imagen, porque la imagen la tomamos de Jesús, de la humanidad de Dios que es Jesús. Todo este proceso de la divina voluntad, sobre todo en nosotros como personas incapaces de recibir todo esto, y usted nos está hablando de la imagen y semejanza del hombre. Así es. Ajá. Entonces, yo decía que nunca hemos tomado en cuenta lo que Dios creó en nosotros. Y nos creó a imagen y semejanza de Él. Y nosotros nos hemos reducido a una criatura necesitada de todo, carente de todo,
y que necesitamos primero el acto redentor, esa redención que Jesús llevó a cabo, que es lo que me permite volverme a poner en el camino para empezar a caminar hacia esa imagen y semejanza que se perdió. Adán perdió los dones que Dios le había dado de vida divina y de voluntad divina y todo lo que eso conlleva, pero nunca los pudo recuperar. Faltaba el Redentor. Por eso se tuvo que ir al seno de Abraham a esperar. Nosotros, a partir de Jesús, nacemos ya con, bueno, decimos que nacemos con el pecado original. Sí. No es el pecado original, es la ausencia de la vida divina y de la voluntad divina que Adán perdió y que ya no nos lo pudo heredar. Y ahora es Jesús quien viene a restituirnos la posibilidad de readquirir aquello. No nos lo da, nos da la posibilidad de readquirirlo. El primer paso es los sacramentos, el bautismo. En el bautismo, que dicen que es lo que nos perdona el pecado original, lo que está haciendo es restituirnos ese injerto de vida divina. Es un Jesús que nuevamente vuelve a estar en nosotros. Ahora, el trabajo de hacerlo crecer a ese Jesús, ese ya depende de nosotros. Claro, de nuestro esfuerzo. Así es. Hasta antes de la divina voluntad, el esfuerzo tenía que ser por medio de las virtudes, por medio del obrar del hombre, esforzándose, cumpliendo lo que habíamos comentado. Pero ahora llega el momento en que Dios decide volver a restituir la voluntad divina. Ya nos dio la vida divina a través del bautismo y la podemos recuperar por el sacramento de la penitencia y por la Eucaristía. Sí. O sea, ahí volvemos a adquirir eso, pero no tenemos la voluntad divina. Por lo tanto, seguimos viviendo de lo nuestro. Sí. Pero ahora llega Jesús y nos dice, ¿sabes qué? Te vamos a dar nuestra voluntad. ¿Qué es lo que me está diciendo? Te voy a dar la caja, el almacén de todos mis actos, de todos mis atributos, de todo lo que yo soy. Catecismo de la Iglesia Católica. Dios quiere compartirnos su naturaleza divina, su vida divina, su divinidad, sus obras, sus atributos. No es nuevo. No, Esto es lo más antiguo que existe. Esta era la santidad de Adán. Entonces, en el momento en el que esto se te da y que tú lo aceptas, que ahí es donde tú dijiste que es como indignidad. Es indigno que esa voluntad divina llegara a habitar en nosotros con lo que nosotros tenemos. claro. No, quiere que vaciemos todo lo que hemos hecho, que reconozcamos que lo que tenemos no es adecuado para Él, que no está a la altura de Él, y me dice, quítate todo, yo pongo todo lo mío y los dos vivimos con lo mío, como si fuera de los dos. Te hago dueña de todo. No, es grandísimo. Exacto, pero te hago dueña de todo porque esa es tu calidad de ser creado. Tu indignidad es lo que tú has hecho con eso, no lo que tú eres. Claro. Entonces, hay que reconocer que lo que hemos hecho es lo que es indigno y lo que nos está proporcionando la posibilidad de estar en contra de Dios y quizá hasta de condenación. Claro. Pero esa es mi voluntad que ha formado eso. Ahora, una vez teniendo este depósito de todo lo que Dios es y teniendo el motor de Dios, que es la misma voluntad, ahora todo lo que hagamos, nuestra voluntad
recibió todos los dones, todo lo que la voluntad divina contiene. Y ahora mi voluntad actúa en mi acto, es la voluntad humana actuando, jalando con ella a la voluntad divina y poniendo en acto todos los atributos, todos los bienes, todos los dones de Dios. Cuando esto sucede, Ceci, ya no hay necesidades. Simplemente hay la voluntad de Dios que quiere que estemos en determinado lugar, en determinada circunstancia y en determinados momentos. Por lo tanto, la petición ya no existe. El acercarme a Dios ya no es problema. Ya no tengo que trabajar para acercarme a Dios. Está en mí. Vives, ¿Mm? vives en Dios, vives en Dios. No solamente vives en Dios, sino conformas una sola persona con Dios. Esa es la gran Wow. diferencia. La santidad humana es vivir en Dios. Ok. Y la santidad humana puede llegar a ser tan grande que la Trinidad llegue a habitar en ti. Es la inhabitación, lo que le Es la llaman en es la inhabitación de la divina voluntad, de la Trinidad. de la Trinidad. Pero eso no te hace poseedora de la Trinidad. Interesante. Y en la divina voluntad si eres poseedora. Claro, porque es esa fusión que existe entre la criatura y la vida divina. Eso es lo que Jesús nos dejó marcado en el Evangelio. Claro. Padre, Que sean uno como tú. yo Sí. en ellos, tú en mí, para que mí. sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. Ahora, desde esa perspectiva, yo digo, ¿qué sería una reflexión personal? Cuando ya entendí esto, ahora, ¿qué significa una reflexión personal? Volverte a meter en tu voluntad, darle campo libre a tu voluntad para que siga actuando, pero con lo suyo. Y que vea su indignidad, que vea su miseria, que vea todo lo que le falta. Y en ese momento vuelve a retomar el punto dominante en la criatura, la voluntad humana, y la voluntad divina se tiene que salir. Ah, claro. Entonces, esas reflexiones que tú decías al principio, ¿por qué nos alejan de Dios? Porque lo corremos. Sí, lo corremos. No aceptamos lo que Dios quiere para nosotros. No aceptamos lo que Dios ha querido en el lugar, el momento, la forma en que Dios ha querido que vivamos y que vivamos su vida en esos momentos. La pregunta es, ya en estas circunstancias, una vez que yo ya estoy viviendo de esa manera, él toma de mí algo, desde luego, o sea, yo me fusiono en él, pero él se fusiona en mí. Yo también le Claro, doy algo a cambio, por pero supuesto. ¿hasta qué punto? Porque hay algunas lecturas en los escritos de Luisa donde como que Jesús está diciendo que él se está adaptando a ella, que él está haciendo lo que ella quiere, no lo, o sea, como que ya no le importa, ya es tanta la fusión que ya como que él hasta se bajó a eso. ¿Es correcta mi interpretación o estoy equivocada? Yo diría que sí y no. O sea, sí, porque lo que hace la criatura lo hace él. Ok. Lo que la criatura quiere, lo quiere él. Y ahí estamos pensando que es que él se abaja a aceptar lo que la voluntad humana quiere. No, porque la voluntad que tiene la criatura es la de él. Ah, qué interesante. O sea, yo te preguntaría, Jesús, él viviendo en esta divina voluntad, fusionado con su misma voluntad divina, ¿habrá estado en qué actitud habrá estado respecto a la voluntad del Padre? De perfecta armonía.
El Padre mandó a Jesús a morir en la cruz. Sí, ¿Y Jesús qué habrá querido? morir en la cruz. Morir en la cruz. Claro. El Padre quería que Jesús fuera flagelado. ¿Y Jesús qué querría? Ser flagelado. Ser flagelado. ¿Sí? O sea, no hay diferencia, es la misma voluntad actuando en diferentes personas, pero es la misma voluntad y la misma vida divina. En el momento que una criatura vive en la divina voluntad, ¿qué puede querer? Solo lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera. Y cuando la criatura quiera algo, ¿qué querrá Dios? Lo de la criatura. Porque es la misma voluntad. Wow. Entonces, la persona no puede llegar a querer algo que sea diferente de lo que Dios quiere. Y si la criatura quiere algo diferente, es que ya sacó a la divina voluntad y volvió a entrar la voluntad humana. Híjole. Entonces, finalmente, o sea, nosotros, una vez adueñados de la voluntad divina, si nosotros seguimos sobre esa línea, ya nada nos podrá separar de Dios. Ya nada nos podrá separar de Dios. Por supuesto. En las lecturas de Luisa, y lo habrás notado, que siempre está Luisa como quejándose de la Sí, ausencia de Jesús. sí, siempre se queja, ¿Sí? pobrecita. Y hay algunos escritos donde dice que busca a Jesús por todos lados, que está afligida, que está angustiada porque lo quiere ver, pero sabe que está totalmente fundida en el querer divino, o sea, en esa vida divina. Entonces, Jesús le va a dar una lección perfecta. Le dice, mira, yo quiero de ti la firmeza y el valor y el arrojo de mi madre. Los dos vivíamos totalmente inmersos en el querer divino. Era un solo sol, o sea, ese sol del querer divino en María y ese sol del querer divino en Jesús. Dice, mi sol se bilocaba, pero la luz era una y no había división de luz. En el momento en el que el querer divino me quería lejos de ella, o sea, cuando salió ya a predicar y que se iba a sus viajes y que no quería que fuera María, aparentemente en la forma externa estaban separados. Pero el sol del querer divino en María y el sol del querer divino en Jesús era uno solo. O sea, y la luz los unía. Estaban totalmente fundidos el uno en el otro, llevando la misma vida. María compartía con Jesús lo que Jesús vivía y Jesús vivía lo que María estaba viviendo en esos momentos, aunque estuvieran separados físicamente. Así será el cielo. Así es el cielo. Tienes una Porque, presencia continua de Dios. así es. Y Luisa y María en un momento dado pierden de vista a Jesús, pero es que el querer divino es infinito y la criatura, ahí sí la criatura es finita. No tiene la capacidad de abarcarlo todo con los sentidos. Claro. Por lo tanto, Jesús como que se le pierde, pero está unido, está dentro de ella. Así es el cielo. Así es. Nunca vamos a estar separados de Jesús, nunca. Así es. Porque yo tengo un pensamiento por él siempre, y siempre se lo digo a Jesús, en mi oración le digo, oye, allí en el cielo, ¿qué te vamos a ver poco o te vamos a ver mucho? Porque a mí me late que son demasiadas vas a tener demasiados requerimientos y no vas a poder estar con todos al mismo tiempo. Digo, es un pensamiento pueril, ¿no? Pero la verdad es que como que a uno le cuesta pensar esa presencia continua de Dios como si vivieran en ti mismo y en tu propia casa. No sé cómo explicarlo. Cuando digo tu Es propia que casa, es en ti. vas a tener un Jesús para ti sola. Wow. No vas a compartir a Jesús con los demás. Jesús es para cada uno
de nosotros, de los habitantes del cielo. O sea, está multiplicado por todos, igual que las hostias. O sea, en el momento que tú tomas una hostia sacramentada aquí, Sí, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás tomando a Jesús, ¿sí? Aunque al mismo tiempo allá en China alguien está tomando a Jesús allá abajo. es verdad. Y es el mismo Jesús. O sea, no es otro Jesús, no es que te falte un Jesús o que estés tomando una partecita de Jesús. Es todo el mismo Jesús. Exacto, es Jesús multiplicado en todos, pero siendo uno. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Claro, y lo puede hacer porque está en la voluntad divina. Y ahora la criatura, tú vas a poder estar por medio de la voluntad divina en todos lados y vamos a seguir el ejemplo de las hostias. Tú puedes estar en la hostia que estás recibiendo y al mismo tiempo estar en la hostia que está recibiendo el chinito y en la hostia que recibió Pedro allá hace 2000 años y en la hostia que recibirá Juanito González dentro de 2000 años. Por eso no hay tiempo. No hay tiempo, en Dios no hay tiempo. Por eso hemos dicho que el tiempo no existe. El tiempo es totalmente abstracto. Es una medida de la materia. Es una medida del movimiento. ¿Ok? ¿Sí? El movimiento es lo que genera el tiempo. En Dios es un eterno presente. Ahí está fijo en Él. Todo en Él está en acto, como si se estuviera realizando en ese mismo instante. Por lo tanto, no pasa el tiempo. Dios no se mueve alrededor de nada. ¿Sí? Entonces Dios está ahí. Y ahorita, en este momento, estando en la divina voluntad, tú puedes estar en el momento de la anunciación, puedes estar en el momento del nacimiento de Jesús, puedes estar con Moisés allá en el monte recibiendo la tabla de la ley, puedes estar con Adán en el momento de que fue creado, puedes estar en el momento de lo que tú quieras, en el momento de que San Francisco recibe sus mensajes, puedes estar en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque la divina voluntad lo contiene todo. Por eso tenemos ahora una Catalina Emmerich o una María Valtorta, que ellas están viendo todo lo que está pasando y saben lo que está pasando, Y aunque no sea es, hacía mucho tiempo en el así es, pasado. no es como visión, es Jesús poniéndolas en ese lugar. Hay un pasaje en María Valtorta que es excelente, porque está ella describiendo todo lo que hay alrededor, el lugar en donde están. Está Jesús predicando y dice, de repente voltea Jesús, me ve y me sonríe. O sea, es una presencia real de María Valtorta en ese instante. No físicamente, por favor que se entienda. No es que el cuerpo y todo de Valtorta haya estado transportado allá, sino es en espíritu. Jesús la transporta a ese lugar específico que la divina voluntad tiene en ella. Y entonces ella está viviendo, está compartiendo con Jesús aquel instante. Wow. ¿Sí? Por eso te digo que ahora en este contexto, ¿qué puede pedir, qué puede tener la criatura de reflexión personal? Todas tus miserias, todas tus necesidades, todas tus, no sé, todas tus angustias, todos tus vicios quedan totalmente anulados. Ya no es lo tuyo. Lo que hemos formado nosotros, más bien dicho, ya no es lo no tuyo. Porque lo que estamos viviendo es lo que no No debe es nuestro. estar en nuestro. Lo nuestro es lo divino. Lo nuestro es lo divino. Para más entender un poquito más, el ángel más agraciado, el más
cercano y parecido a Dios, ¿quién era? Luzbel Luzbel. ¿Qué le pasó? Se se cayó separó de Dios y ahora él hizo su vida aparte. ¿Y dónde está? en el infierno. Y siendo lo peor, siendo totalmente lo peor que existe. Eso es lo que es el acto separado de una voluntad separada de Dios. Y eso es lo que somos nosotros. Somos la obra maestra de Dios en la creación. Más que el ángel, más que Luzbel, porque siempre hemos pensado que somos menos que los ángeles. No, momento. El ángel, inclusive Luzbel, su pecado fue envidiar la finalidad o el destino del hombre. Porque cuando supo que el Verbo Eterno se iba a encarnar en una criatura humana, en ese momento dijo, no serviré, no puedo servir a Dios en una criatura que es inferior a mí. El pobrecito pensó que el hombre era inferior a él. Tremenda equivocación, porque el hombre está destinado a ser uno con Dios. El ángel no. El ángel no. Wow. El ángel no puede tener vida divina. Wow. O sea, el ángel comparte conocimientos, comparte dones de Dios, pero no la vida. Y nosotros estamos destinados a tener la vida divina en nosotros. Y eso es lo que Luzbel envidió. Y por eso Luzbel se convierte en Lucifer. Por lo tanto, yo pregunto, ¿realmente somos lo indigno que pensamos? No, no lo somos. No, nos hemos vuelto indignos. Sí, por nuestro por nuestro yo. Así es. Y Jesús lo que te dice es, hija, quítate esos harapos que traes. Quítate toda esa podredumbre que traes encima. Date un baño. O sea, quítate toda la mugre, todo lo que traes. Quítate esas garras de ropa que traes. Aquí está lo mío. Yo te doy mi sangre para que te laves. Te doy mis llagas para que cubran, para mis carnes arrancadas, para que cubran tus llagas que ha hecho el pecado. Te doy mi vida para que te cubras de ella, te vistas de ella. Y entonces serás tan refulgente como un sol divino. La imagen de la Virgen de Guadalupe dicen que está revestida de sol. Así es. A través de los escritos de Luisa podemos entender que quizá no es revestida de sol. Es el sol. Sino es la luz que emana de ella como sol. Todos seremos entonces sol. Todos seremos sol. Y por eso seremos como Jesús, luz de luz. Claro. Somos imagen y semejanza de Jesús. O sea, la imagen la tenemos, la semejanza es el actuar. El tener todo lo que Él tiene. Y lo que Él tiene es vida humana, vida divina, voluntad humana y voluntad divina. Sí. Verdadero hombre y verdadero Dios. Nosotros tenemos nada más la vida humana y la voluntad humana. Pero ahora tenemos la vida divina como dije, por medio de los sacramentos, nos faltaba la voluntad divina para hacer crecer esa vida divina en nosotros, pero hacerla crecer no con actos humanos, no con actos de virtud, sino con actos divinos. Y eso es la divina voluntad lo que va a lograr en cada uno de nosotros. Aunque presupone la virtud. Es decir, el hecho de que ya es de un brinco cualitativo, no quiere decir que la persona pues no viva ninguna virtud y sea un desastre, ¿no? Sino que ya lo presupone. Yo diría, bueno, eso de que lo presupone, que lo pones en el sentido de que como la criatura tendría que practicar las virtudes. Sí. No.
No, no te debes preocupar por eso, Ok. porque la divina voluntad es la fuente de todas las virtudes. Y las voy a vivir Por lo tanto, naturalmente, sin esfuerzo. sin esfuerzo, porque es la Lo que divina voluntad obrando en ti, bueno. ¿sí? Mm. O sea, aquí necesitamos como reflexionar mucho que si la divina voluntad es mi motor y me está dotando con todo lo suyo, me va a dotar de la pureza, de la santidad, de la bondad, de todo lo que ella es, para que en cada acto mío salga todo eso. Entonces, no es una virtud que se practica en tiempo y circunstancia, como las virtudes actuales, sino es el complejo de la virtud, o sea, la totalidad de las virtudes, pero puestas en cada una de tus acciones, en tu No, pues, parpadeo, en tu respiro, en tu latido, en tu movimiento, en todo. Es una santidad humana al 100% en todos tus actos. Por lo tanto, ya no te preocupes por las virtudes. Aquí preocúpate, si es que es de preocuparse, o más bien sea atenta a vivir siempre de la divina voluntad. Eso es lo que debemos hacer. Entonces las virtudes, le dice Jesús a Luisa, tú serás la que convierte, la destructora de las virtudes humanas y las cambiarás por las virtudes divinas. serían las acciones perfectas de Dios. Claro, O sea, es el cambio entre la virtud humana para convertirla en acción perfecta de Dios. así Entonces es. ya la virtud humana se queda lejísimos, se queda ya atrás, Y no tienes que estarte preocupando por eso. ¿no? Porque ya dio el fruto como acción, Así acción es. divina. En el cielo no hay virtudes humanas. No, ¿para qué? Exacto, ¿para qué? ¿Para qué? Y cosa curiosa, ojalá que esto se entienda. En el purgatorio te tienes que quitar las virtudes humanas, Claro, porque claro. lo humano no entra al cielo. Al cielo no entra ni siquiera un átomo de voluntad humana. Es que ese proceso del purgatorio es un aprendizaje, es como una escuela de aprendizaje de convertir todas tus acciones en divinas. Es como, ¿no? Es una escuela. Así es. Entonces vas a estar en el año, en el grado del purgatorio, en donde te quedaste para aprender ese conocimiento, que es precisamente vivir la divina voluntad, que sean acciones divinas. Así es. Y el proceso del purgatorio es el mismo que deberíamos de hacer aquí. Primero viene el proceso de reconocer que no hemos hecho lo que deberíamos de haber hecho. O sea, ese es su punto. Algo muy curioso, María Valtorta logra, bueno, Jesús permite que la mamá de María Valtorta hable con ella en varias ocasiones después de muerta. Y primero, que le consiguen el purgatorio. Son palabras muy curiosas que habría que pensar con calma. Porque María Valtorta le dice a la mamá que una religiosa y ella oraron mucho por ella. Y le contesta, sí, sé que me consiguieron el purgatorio. O sea que el purgatorio no se lo dieron a la mamá porque lo hubiera merecido. Sino por lo que había hecho María Se Valtorta. lo consiguieron, ¿sí? Primero. Se lo Y, consiguieron. y luego dice algo que es curioso. María Valtorta dice que los primeros años veía a su mamá con una cara muy dura, muy rígida y la veía gris. Y la última vez que la ve ya con una cara muy tranquila, ya normal y muy, no sé, ya angelical, vamos a decirlo así. Uh-huh. Entonces la mamá le dice, mira, es que al principio tuve que reconocer que Dios merecía ser amado en todo. Y eso me llevó años reconocerlo, estando en el purgatorio. O sea que no es tan sencillo. No es tan sencillo. Estando en el purgatorio, se llevó años en reconocer que Dios merecía ser amado en todo. Y dice, primero se purgan o se quitan
las faltas espirituales, las culpas espirituales. Después tuve que purgar todos los afectos malos, o sea, esa relación con los seres humanos, pero que no son adecuados. ¿Qué relación, qué afectos? No tenemos idea, no lo dice para nada, pero de todas maneras, eso es la segunda fase del purgatorio. Te tienes que desapegar de todo, que eso es lo que Jesús nos está pidiendo. Claro. Al principio lo que te pide es que solamente Él es el único que debe ser amado. Que no pongas en cuenta nada antes que a Él. Lo segundo que te pide es el desapego de todo. Y ahí es lo que purgas en el purgatorio como segundo punto. Y por último, dice, ahora estoy purgando las penas materiales. Y Baltorta la ve con llamas, nada más hasta la ingle. Ya no la ve envuelta en llamas. Y dice, pero estas son las más sencillas. Y ya estoy a punto de ir al cielo. Ay, qué hermoso. Entonces, bueno, este es el camino, esto es lo que debemos tener en cuenta. Interesantísimo. Y sobre todo, no hay forma de que un alma viviendo en la divina voluntad pueda tener carencia de algo. Todo lo que tiene en este mundo tiene la gloria universal, posee a Dios, posee la divina voluntad, posee la fuente de todos los bienes. Incluso Jesús dice que todos los bienes del cielo y de la tierra salen de la criatura que vive en su voluntad. Por supuesto, porque está la voluntad de Dios en ella. Claro. Entonces, el estado en el que estamos es voluntad de Dios. Debemos vivirlo como voluntad de Dios. El estado en el que estamos es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Qué bello, la verdad, qué precioso. Precioso. Ya no hay peticiones, ya no hay reflexiones personales, ya no hay el por qué a mí, por qué yo, por qué el otro sí y yo no, por qué el otro tiene y yo no, por qué me tocó esto, por qué me tocó aquello. Todo vivido como voluntad de Dios para amarlo en todo, para darle el amor no solo personal, sino a nombre de toda la familia humana, porque tienes el amor divino en posesión tuya. Ese es tu amor. Y el amor divino es Dios. Por lo tanto, a la hora que tú estás amando a Dios, que nosotros lo consideramos como un sentimiento, lo que le estás dando es Dios a Dios. Y que eso es lo que define Jesús como vivir en la divina voluntad. Vivir en la divina voluntad es darle Dios a Dios. Pues bueno, nos vemos la próxima semana. Doctor, nos vemos la próxima semana. Que Dios lo bendiga y seguimos trabajando en esto que es la divina voluntad, que yo siempre le digo que es dificilísimo y usted me dice que es facilísimo. Bueno. Hasta pronto, doctor. Hasta luego, amigos. Hasta luego. El reino de la divina voluntad.